seguramente a través de los minutos van a ir más vecinos subiendo a la plataforma. Yo soy el doctor Aldo Lama, ¿no?, el director del Hospital San José del Callao. Saludo del gobernador, el doctor Ciro Castillo, y quiero presentarle a la doctora Yanere Sosa. Ella es una neumóloga muy distinguida, reconocida a nivel nacional e internacional. Es la neumóloga del Hospital San José, donde estamos trabajando, y es la coordinadora de la estrategia de tuberculosis. Recuerden que el 24 de marzo fue el Día Internacional de la Tuberculosis. Esta es una enfermedad. El Perú, lamentablemente, es uno de los países que más tuberculosis con Bolivia tiene en Latinoamérica. Lima y Callao son las ciudades donde más prevalencia hay de tuberculosis. Entonces ella gustosamente nos va a dar una charla de cómo se controla, cómo se previene la tuberculosis. Por eso les agradeceré que presten mucha atención para que ustedes sean las personas que van a transmitir los consejos de la doctora Yanere Sosa en lo que se refiere a la prevención de la tuberculosis, ¿ya? Yané, puedes empezar nomás. Gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes que nos están acompañando. Bueno, vamos a comenzar. Básicamente, primero entender que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se contagia de persona a persona y que puede afectar prácticamente cualquier parte, cualquier órgano del cuerpo. Es más frecuente en los pulmones, pero también hay la tuberculosis extrapulmonar y es causada por un bichito que es el bacilo de Koch, por eso le decimos el BK, por las siglas, el bacilo de Koch, porque un señor llamado Robert Koch en 1882 descubrió al bacilo causante de la tuberculosis. Y fue un 24 de marzo, por eso es que el 24 de marzo es el Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que acaba de pasar hace poquito y que hicimos algunas actividades en el hospital. Como ya dije, puede afectar a prácticamente todos los órganos del cuerpo y por lo mismo muchas veces puede pasar enmascarada. De hecho, en medicina se le conoce como la gran simuladora porque realmente puede asemejarse a cualquier otra enfermedad. Los síntomas, dado que los síntomas o la enfermedad más común es a nivel pulmonar, los síntomas de los que yo voy a hablar principalmente es de la parte pulmonar. Clásicamente, fiebre, sudoración nocturna, cansancio, una apatía, un desgano, baja de peso, muchas veces una baja de peso muy importante, pérdida del apetito y tos con flema por más de 15 días. De hecho, esto es lo más característico, pero no es una tos exigente, puede ser una tos muy suavecita, a veces algunos le dicen una pequeña carraspera. Y por eso mismo, como son síntomas así muy suavecitos, muy despacio, pueden pasar desapercibidos por las personas porque uno espera síntomas más espectaculares, ¿no? La gente a veces se acerca al hospital cuando ya está tosiendo con sangre y ahí es cuando ya la lesión está mucho más avanzada. Pero antes de eso pueden haber síntomas muy inespecíficos e inclusive, en algunos casos, los pacientes pueden no tener mayores síntomas, puede inclusive asemejarse a una pequeña gripe o un malestar que dependiendo del estado físico de las personas puede pasar desapercibido. O sea que pueden haber tuberculosis asintomáticas, sí, también pueden haber. Estamos hablando de los síntomas más característicos. Esto es algo así como la foto o el identikit del bacilo. Cuando se ve en la microscopía electrónica, se ve pues como unos bastoncitos, ¿no? Que se pueden mirar al microscopio, tanto al microscopio de luz como al microscopio electrónico, que es mucho más moderno. Y en las lesiones que vemos aquí en el pulmón, justamente se alojan, aquí hacen su nido los bacilos y empiezan a hacer agujeros, a horadar, a hacer huequitos, porque van destruyendo, van literalmente carcomiendo este pulmón. ¿Cómo se contagia? Aquí pueden ver en la figurita que se contagia de persona a persona. La persona que está enferma, cada vez que habla, tose, escupe, ¿no? Igual que en COVID, va a eliminar partículas de saliva y en estas partículas de saliva van a haber bacilos. Y estos bacilos, por la vía aérea, pueden quedarse aquí en el ambiente también, van a ser inhalados por la persona sana y van a ingresar hacia sus pulmones. Entonces, el portador, el vector, el agente infeccioso de la tuberculosis es otro humano, ¿no? Entonces,
de un enfermo, que muchas veces podemos no identificarlo porque, como ya dijimos, puede tener síntomas muy suaves, muy leves, o puede ser que sean muy evidentes, va a pasar a la otra persona. Y aquí les tengo un pequeño video. ¿Sabías que cuando una persona afectada por tuberculosis tose, estornuda o habla, expulsa bacilos de la enfermedad al aire? Debido a su escaso peso, estos bacilos permanecen suspendidos por horas en el aire, pudiendo ser inhalados por otra persona. Por ello, en el transporte público, centro de trabajo, hogar y colegio, abre las ventanas y cortinas para iluminar los ambientes. La luz del día elimina el bacilo. Ventila los ambientes para evitar la concentración de los bacilos. Y si tienes tos con flema por 15 días o más, acude al establecimiento de salud para descartar la enfermedad. Ventanas abiertas contra la tuberculosis. Ministerio de Salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿Sabías que cuando una persona... Este video básicamente es justamente para mostrarles que debido al tipo de contagio, al igual que en COVID, ¿no?, nosotros podemos tomar algunas medidas que las vamos a ir desarrollando más adelante. Pero quiero que vean cómo el contagio es por la vía aérea, ¿no? Y acá podemos ver, esta es una foto bastante antigua ya y bastante clásica, de cómo cuando una persona tose o estornuda, ¿no?, se difunden las partículas de la saliva o las partículas de la flema, dependiendo de si es esta tos productiva o no, o sea, si tiene o no tiene flema. Entonces, como pueden ver, esto no se ve normalmente, esto ha sido una foto captada con técnicas especiales para poder ver, pero lo que quiero que noten es qué tan lejos puede llegar la persona a expectorar. Se dice que esta distancia es de hasta 1,5 metros. Por eso es que a veces ustedes, los que han ido a consultorio de neumología, ven cómo el paciente se le sienta un poquito atrás. Y es porque si el paciente empieza a toser o a estornudar, efectivamente las personas que están a su alrededor van a estar en riesgo. Esto se puede minimizar, por ejemplo, con el uso de las mascarillas, al igual que en COVID. Entonces, casi todas las enfermedades respiratorias van a ser de este modo de transmisión. Cada vez que las personas tosen y no tienen algún tipo de protección o no usan lo que se llama la higiene de la tos, que vamos a hablar más adelante. Para hacerlo en sencillo, como ya dijimos, hay dos tipos de TBC, la pulmonar, cuando el bacilo ingresa al pulmón, y la afectación, la enfermedad, es principalmente en los pulmones. Ya hemos visto que es la forma más contagiosa porque se disemina cada vez que la persona habla, escupe, grita, tose y elimina partículas de su saliva. La forma extrapulmonar, ya dijimos que puede ocurrir en todos los órganos del cuerpo, y dependiendo del órgano afectado puede ser más o menos contagiosa. Por ejemplo, cuando aparecen los ganglios, como unas pápulas aquí, como unas papas, eso no se contagia porque, salvo la persona que va a hacer el procedimiento y corta, es la única que podría contagiarse, pero el resto de gente a su lado no, salvo que se fistulice, se hace una llaga y empieza a salir secreción. En ese caso sí podría ser contagiosa. Puede afectar al cerebro, en ese caso se llama meningitis tuberculosa, puede afectar a los riñones, a la próstata, en realidad puede afectar a todo el cuerpo, al ojo, hay una uveitis tuberculosa, hasta hay una apendicitis tuberculosa que se puede confundir con la apendicitis normal. Como les dije, puede afectar a todos los órganos y sistemas, excepto pelo, diente y uña, que son los únicos que no se afectan. Y acá vemos un poco cómo es la evolución a nivel del pulmón, ¿no? Esta es una persona sana que inhala al bacilo de la TBC. Si sus defensas son más o menos buenas, ¿no?, luego de exponerse, va a tratar su organismo de alguna manera aislar la infección. Si sus defensas son buenas, lo logra aislar y va a formar esto que le llamamos el granuloma. Trata ahí de tenerlo retenido como prisionero, y si sus defensas son muy buenas, ahí queda y no avanza más, y a esto le llamamos la tuberculosis latente, pero como acabamos de ver, estos pacientes no contagian, no tienen síntomas, no infectan, sus esputos, sus cultivos son todos negativos, pero hay una prueba que se llama el PPD o la tuberculina, que es una inyección que se pone en el antebrazo y les va a salir positivo. Por ejemplo, eso les hacemos a los niños, porque generalmente esto ocurre en la primera infancia, ¿no? Los niños nacen puritos, no tienen ninguna infección,
y a medida que pasan los años o tienen algún familiar con TBC, inhalan al bacilo y sus cuerpos, si son fuertes, logran contener la infección y quedan como latentes. ¿Qué hacemos en estos casos? Les damos su quimioprofilaxis con isoniazida. Y esto va a evitar que pase de latente a enfermedad. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque las defensas, en este caso, se alteran. Entonces, esto que estaba como dormido el bacilo, quieto, no está vivo, está en lo que se llama en un estadio durmiente, se activa cuando las defensas del individuo bajan y empieza a ser ya una infección diseminada, una enfermedad activa. Y aquí sí hay síntomas y aquí el esputo es positivo, el cultivo es positivo y aquí ya hay que darle el tratamiento convencional, que son con varias drogas, como vamos a ver. Hacer esta distinción es bien importante porque este en realidad no es un paciente enfermo, es solamente un infectado. En cambio, este ya es un enfermo activo que contagia y que disemina la enfermedad. Y aquí vemos algunos ejemplos de lo que hemos hablado de la tuberculosis en otras localizaciones fuera del pulmón. Por ejemplo, la meningitis en la pleura se llama pleuritis tuberculosa, antes le decían pleuresía o derrame pleural. También puede afectar al corazón, pericarditis por tuberculosis. Cuando hay en varios órganos a la vez, le decimos tuberculosis diseminada y en algunos casos es una afectación totalmente diseminada y le decimos la tuberculosis miliar. También puede haber en los huesos, en la columna, en las articulaciones. Ya hemos hablado de los ganglios, cómo se forman estos ganglios con escrófulas, con las fístulas que va saliendo la pus con TBC. Y generalmente estas formas extrapulmonares se asocian más a los pacientes con VIH-Sida, pero no son exclusivas de estos pacientes. Aquí otra vez volviendo a repetir el tema y que es muy importante distinguir una TB latente. Insisto, este no es un paciente, este es un infectado, pero no está enfermo, simplemente ha inhalado el bacilo, pero su cuerpo lo ha contenido con éxito. Pero va a tener la evidencia de que está infectado porque tiene una prueba cutánea positiva, pero por lo demás no tiene ningún rasgo, ningún hallazgo de enfermedad activa, a diferencia de el que tiene TBC, que va a tener evidencia de lesión en algún órgano del cuerpo. En este caso estamos hablando de los pulmones. Y nuevamente, para que me entiendan, llega el paciente, se infecta y de infección pueden pasar a tener enfermedad activa. Entonces, ¿cómo lo vamos a detectar o cómo lo vamos a distinguir? Al paciente con TB latente, con el PPD, es positivo y simplemente dice que está ingresado el bacilo, pero no necesariamente está enfermo. Si ya tenemos una radiografía, ¿no?, que puede tener lesiones, aquí sí ya estamos hablando de enfermedad activa. Si no hay lesiones, seguimos como latente. Aquí, si es un latente, le damos solamente prevención, como a los niños pequeños. Por eso es muy importante a los contactos de los pacientes con TBC hacerles estos estudios, su PPD, su placa. Si no hay enfermedad activa, les damos prevención, tratamiento para TB latente. Pero si vemos lesiones, vemos que hay daño de algún órgano, le damos tratamiento ya curativo, que son los esquemas que vamos a ver más adelante con varias drogas. Pero hay una cosa muy importante y es que el paciente que tiene TB latente, que acaba de virar, que acaba de infectarse, tiene un alto riesgo de volverse activo. Y este riesgo va a ser generalmente durante los 2 primeros años post-infección. O sea, yo me expongo hoy porque hoy mi familiar tiene TBC, le acaban de detectar, pero yo no voy a hacer la TBC hoy día. Generalmente, si es que yo hago TBC, la puedo hacer y mi riesgo es mayor los primeros 2 años después del contagio. Y después de eso mi riesgo baja y es cada vez menor a lo largo de los años, asumiendo que yo solamente tenga un contacto. Pero en el Perú eso no es cierto. Yo tengo un montón de contactos porque vivo en un país donde hay una alta prevalencia de TBC, es decir, hay mucha gente con tuberculosis en todo el Perú y sobre todo en Lima y Callao, como ya lo ha dicho el doctor. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que yo, que estoy con mi bacilo latente, pase a ser una enfermedad activa? Como ya dijimos, el tiempo, los primeros 2 años son los de riesgo, pero también hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, Juan se ha dado cuenta que se ha hecho su prueba y ha salido con su infección por VIH.
Este paciente con VIH tiene más riesgo de hacer tuberculosis que el resto de la población, hasta 3 veces el riesgo de la población general. Si un paciente ha tenido TBC anterior, este paciente también tiene mayor riesgo de recaer. Pacientes que usan drogas, sobre todo los drogaditos endovenosos, pero en general cualquier uso de sustancias va a tener más riesgo de hacer TBC. Ya dijimos, la infección reciente, los últimos 2 años. Pacientes que usan algún tipo de terapia que le baja las defensas, como los corticoides. Por eso es malo usar corticoides por tiempo prolongado. Más de 15 días ya nos puede poner en riesgo de que nuestras defensas bajen. Hay otras terapias que bajan las defensas, por ejemplo, las terapias del cáncer, las terapias de los pacientes reumatológicos, por ejemplo. Y esas también, al bajar mis defensas, corro el riesgo de pasar de latente o inactivo a enfermedad activa. Pacientes diabéticos. Y de estos tenemos un montón porque Perú también es un país de alta prevalencia de diabetes. ¿Y cuánto es el riesgo? Hasta 3 veces más que el de la población general. O sea, tengo un paciente con diabetes, y está tosiendo, debería hacerle su despistaje de TBC. Pacientes con insuficiencia renal crónica severa, sobre todo pacientes en diálisis. Pacientes con cáncer, todo tipo de cáncer, alcohólicos, fumadores. Los fumadores tienen un alto riesgo de hacer una enfermedad que se llama bronquitis crónica o EPOC, y ellos tienen hasta 3 veces también el riesgo de la población general. Pacientes desnutridos, sobre todo cuando están, con el 10% de peso menor al peso ideal. Los pacientes en las prisiones. Aquí en el Callao nosotros tenemos el EP Callao, Sarita Colonia, y muchas veces estas personas salen, ¿no?, en libertad, pero se llevan de regalo el bacilo que han inhalado en las cárceles porque no están precisamente en buenas condiciones. Entonces, estas personas que han estado excarceladas y que son excarceladas han estado expuestos porque dentro del penal hay mucha población con tuberculosis, como vamos a ver, no solamente sensible, sino también resistente. Personas que han trabajado en la mina y que tienen silicosis, que es la enfermedad de los mineros, y el personal de salud, ya sea el que está activo como personal de salud o el que acaba de cesar y que tiene menos de 2 años de haber cesado. Y dependiendo de las áreas de trabajo también va a tener riesgo, ¿no? No es lo mismo el que trabaja en el laboratorio de tuberculosis o el que trabaja de repente en un penal, ¿no?, que tienen muy alto riesgo. Y acá podemos ver un resumen de cómo hacemos los médicos el diagnóstico. Ya les hablamos del PPD o test de tuberculina, que seguramente algunos lo han visto, ¿no? Se le pone una pequeña ampollita de una proteína que es extraída, es un antígeno del bacilo de la tuberculosis, y si hace reacción es que estamos infectados. De aquí es un extendido, ¿no?, de las láminas de los esputos, donde en rojito se puede ver al bacilo de Koch, y por eso es que le decimos alcohol resistente, porque hay ciertas tinciones que tienen que hacerse para poderlo ver. Estos son los cultivos, crecen como si fueran plantas, los ponen en medios especiales para que crezcan, y se les da alimento para que crezcan. Y acá podemos ver que se forman las colonias, ¿no?, como racimos de bacilos que están creciendo en un medio apropiado. Las placas, acá vamos a ver en las radiografías y o tomografías, dependiendo del caso. En algunos puede ser necesario para ver la magnitud de las lesiones. En algunos casos hay que tomar biopsias, por ejemplo en los ganglios se saca la lesión y podemos analizar al microscopio si es que encontramos a los bacilos. Pero muchas veces no es tan fácil el diagnóstico y tenemos que a veces tener un alto índice de sospecha, y a veces hacemos lo que se llama la prueba terapéutica. ¿Qué cosa es? Le damos tratamiento porque nos impresiona que ese paciente tiene una alta probabilidad de tener TBC, pero no tenemos todas las evidencias. Entonces juntamos todos los criterios, sumamos todas las evidencias y si la balanza se inclina a favor, pues le damos el tratamiento. ¿Y por qué hacemos eso? Porque muchas veces es difícil encontrar al bacilo, ¿no? La sensibilidad del esputo es, por ejemplo, del 60%, o sea, solamente se diagnostican 60% y hay un 40% que pueden no salir diagnosticados por los llamados falsos negativos de las pruebas. O sea, la prueba tiene una limitante para el diagnóstico. Los cultivos son nuestro gol estándar, es nuestra prueba de oro. Si el cultivo es positivo, es que el paciente tiene TBC. Pero muchas veces, como en los pacientes VIH, en los niños y en ciertos grupos de pacientes,
es difícil que el paciente expectore, es difícil que el paciente tenga flema, y obtener estos cultivos es muy difícil y a veces salen negativos. Actualmente tenemos unas pruebas que le llamamos pruebas de sensibilidad, que también nos sirven para el diagnóstico, como la prueba de Expert, que al igual que en COVID, ¿no? Son pruebas moleculares, son PCRs, igual que en COVID, y van a detectar el ADN, ¿no? La fibra genética del bacilo, y entonces es más fácil de diagnosticarlo. Entonces, en cuanto al laboratorio, en Perú se ha mejorado un montón la detección, tenemos estas pruebas y lo mejor es que son gratuitas. Así que cualquier persona puede ir a los centros de salud si tiene los síntomas, y cuando hay la sospecha, lo primero es que le van a correr los BKs, el PPD en el caso de los que son niños y queremos detectar TB latente, y los cultivos. Y de estos cultivos también hacemos las pruebas rápidas para detección con pruebas genómicas, como le hemos dicho al Expert que les he comentado. Entonces, todo esto allá en Perú es gratis, y con esto hemos logrado poder hacer los diagnósticos más rápido cada vez. Pero siempre van a haber casos complicados y difíciles, como les digo, niños, pacientes con VIH, algunas personas que por X razones no pueden tener buenas muestras. Las placas también nos van a ayudar bastante, y como ya digo, vamos sumando criterios, y si vemos que la balanza se inclina a favor, podemos iniciar tratamiento ante un paciente con muy alta sospecha. Esto es lo que les hablaba de las pruebas actualmente disponibles en el país, ¿no? Este es el Expert. Tenemos los cultivos, actualmente tenemos no solamente los cultivos sólidos, sino también los líquidos. ¿Por qué les hago la distinción? Porque antiguamente las personas más mayorcitas de repente se acuerdan que los cultivos demoraban 3 meses y medio a más, y luego otros 3 meses más para tener la prueba de sensibilidad, la mandaban a Estados Unidos y llegaban después de 6 meses para saber si el paciente era resistente o no. Actualmente eso se ha acelerado mucho, la técnica ha mejorado, ya tenemos cultivos líquidos que son mucho más rápidos y nos dan el diagnóstico más rápido, pero aún así, como cultivos que son lentos, y por eso tratamos de usar ahora lo que se llaman las pruebas genotípicas o en base a la genética del bacilo, que son estas pruebas de Genotype, que están disponibles en el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud, y de todos los centros de salud se envían al nivel central para que las procesen en el caso de nuestros pacientes con tuberculosis. Y nuevamente, son gratis. Entonces tenemos pruebas de muy alta complejidad, como son estos Genotype, MOD se hace en el Callao, estos BACTEC que nos dan la prueba de sensibilidad completa, al igual que este método de proporciones. No los quiero complicar mucho, solamente quiero que sepan que tenemos toda la tecnología como para poder diagnosticar no solamente si el paciente tiene TBC, sino también si esta TBC es sensible al tratamiento, o sea, si el tratamiento le hace bien, o si es resistente al tratamiento convencional y hay que pasarlo a otro tipo de tratamiento. Entonces, si el diagnóstico es positivo, hay que iniciar el tratamiento de inmediato, y las personas del entorno, o sea, los contactos, es decir, toda mi familia, mis amigos, las personas que comparten entre 6 a 8 horas diarias conmigo. Muchas veces nosotros nos quedamos en el concepto del contacto como el familiar, ¿no? Pero no pensamos que mi contacto es mi compañero de trabajo, con el que paso de repente hasta más tiempo que en mi casa, porque trabajo de 8 a 8 de repente, o mi compañero de carpeta en el colegio, o el de la universidad, ¿no? Entonces es muy importante a la hora de preguntar por los contactos, bueno, preguntar dónde pasa este paciente que ya está diagnosticado, dónde pasa este paciente la mayor parte del tiempo, ¿no? Por ejemplo, a la enamorada no la consideran dentro de los contactos porque no vive con el paciente, pero es una enamorada, o sea, está todo el día con el chico, tenemos que hacerle el despistaje también a la enamorada. Y así por el estilo a todos los contactos, ¿no? Entonces, una vez que se diagnostica un caso en una familia, tienen que pensar que se diagnostica hoy, pero ese paciente ha estado diseminando la enfermedad todo el tiempo que no fue diagnosticado, y muchas veces llegan tarde a nosotros, llegan con un tiempo de enfermedad de 1 mes, 2 meses, 3 meses tosiendo, o sea, esas familias, esos contactos ya han estado expuestos, y hay que hacerles el despistaje también a estos contactos para ver si ellos también tienen TBC. Y dependiendo del caso, se les puede dar su terapia de TB latente si es que no se evidencia enfermedad activa en los contactos. El tratamiento.
Vamos a hablar un poco del tratamiento. El tratamiento existe, les podemos dar tratamiento y el tratamiento es curativo, pero comprenderán que si la detectamos tardíamente, ya llegamos muy tarde para evitar las secuelas. Y es muy importante que el pulmón no se destruya, ¿no? Para que evitemos esas secuelas. Y es muy triste ver a gente que se ha infectado o se ha tenido la enfermedad de joven y que quedan con el pulmón destruido a los 18, 20 años, porque su calidad de vida va a ser muy mala y estamos hablando de gente que todavía está en edad productiva. Entonces, la TBC, para comenzar, hay que desterrar el mito de que no se cura. Sí se cura, se detecta a tiempo, podemos evitar las secuelas y lo más importante, no solamente es empezar, es terminar. Es aburrido, es cansado, son 6 meses, pero ¿por qué? Porque el bacilo no se replica rápido. Como ya dijimos, este bacilo tiene la propiedad de replicarse lentamente y con eso escapa al tratamiento y con eso también escapa a las defensas del cuerpo. Entonces se ha visto que como tiene una reproducción muy lenta dentro del cuerpo, el tratamiento tiene que ser de 6 meses para matar a todas las cepas, tanto a las que se replican rápido como a las que se replican lento. Entonces, el paciente debe terminar su tratamiento y debe ser regular. ¿Qué pasa si no es regular? Los bacilos se hacen resistentes. Entonces, si yo quiero realmente curarme y que esa TBC no se complique, no solamente tengo que iniciar el tratamiento, tengo que terminarlo y tengo que ser regular al tratamiento sin faltas, porque hay gente que va 3 veces al mes y cree que eso es un tratamiento. No, eso no es un tratamiento. El bacilo aprende, se hace resistente y ese tratamiento ya no sirve. Y lamentablemente tenemos gente que se ha hecho resistente a todo. Tenemos en el Callao, somos lamentablemente un ejemplo de lo que no se debe hacer, de pacientes que han abandonado y están en el abandono número 10 y siguen abandonando, tienen el pulmón destruido y siguen abandonando. Y son irregulares y han hecho resistencia a todo. ¿Qué le damos si ya no hay más tratamientos? Entonces, les hago hincapié en que el paciente y la familia, porque ojo que esto no es solamente del paciente, ¿no? El paciente va a contagiar a su entorno. Entonces, imagínense una persona que no quiere tomar el tratamiento, que es irregular, pero tiene niños, tiene esposa, tiene familia y también los está poniendo en riesgo. Entonces, no solamente que yo no quiero y yo no pasa nada conmigo, yo no me siento mal, pero puedo hacerle un gran daño a mi familia, que se supone que es la que quiero. Un poco sobre el tratamiento, ya dijimos que hay TBC sensible, que es la que responde al tratamiento convencional, que es el de 6 meses, son 4 medicamentos, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida son los nombres de las drogas, todos las conocemos, pero básicamente la definición de sensible es que responde al tratamiento con isoniazida y rifampicina. ¿Y por qué esas 2 drogas? Porque esas 2 drogas son las más fuertes, las más importantes contra la TBC y son las que se mantienen durante los 6 meses. La TBC resistente, en cambio, no responden los bichos a esta isoniazida y rifampicina, han generado genéticamente resistencia, han creado ciertas proteínas que les confieren resistencia y aquí tenemos que usar esquemas que no tengan isoniazida y rifampicina, que son el pilar de los tratamientos. Entonces esos tratamientos son por más tiempo porque las drogas que se usan no son tan fuertes como la isoniazida y rifampicina para matar al bacilo. Entonces necesitamos 18 a 24 meses con tabletas, ampollas. En algunos casos se puede someter al paciente a cirugía. Y luego, actualmente, ya tenemos lo que se llama la extremadamente resistente, que es aquella que es resistente a las quinolonas, que son ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, a los inyectables. Y ya tenemos pacientes inclusive que han empezado a ser resistentes a las que se llaman las drogas de última generación. Esos no tenemos en Perú tanto, esta última generación, pero sí tenemos a nuestros XDR también. Entonces, como les digo, la idea es que si queremos evitar estas resistencias, debemos tratar de disminuir a los pacientes que abandonan o a los pacientes que toman el tratamiento en forma irregular. Les quiero poner algunas cifras de cómo estamos en el Perú.
Aquí podemos ver estas barras que representan lo que ha sucedido en el Perú en cuanto a tuberculosis en los diferentes departamentos del Perú. Y como podemos ver acá, primerito, campeones, está el Callao, lo cual no es un mérito, porque realmente es lo que está diciendo es que somos o estamos dentro de los grupos de departamentos con más altas tasas de tuberculosis a nivel Perú, ¿no? O sea, Lima y Callao concentran la mayor cantidad de tuberculosis. La selva, con lo que es Ucayali y Madre de Dios, están también por ahí. Pero fíjense nosotros campeones. ¿Y por qué será que en el Callao tenemos, tanta TBC? Bueno, una razón es el penal, pero no es la única. También tenemos población, como ya vimos, de riesgo, ¿no? Pacientes farmacodependientes, alcoholismo, ¿no? La nutrición inadecuada, diabéticos, en fin, hay varias circunstancias que nos ponen en eso, aparte de lo que es el tema social, económico, ¿no? Que habría que, de repente, lo podemos dejar para la parte de preguntas, pero quiero que sepan en dónde están parados, ¿no? Ubicarnos. Estamos en el Callao, es una zona de alta prevalencia de TBC, tengo tos por más de 15 días. ¿Qué será? Pensar en tuberculosis. ¿Por qué? Porque aquí tuberculosis hay, como dicen, como cancha. Esto de acá es para que vean lo que es la tuberculosis MDR o resistente a rifampicina y la extremadamente resistente. Y nuevamente los que están en rojo son los sitios de más alta prevalencia, que concentran la mayor cantidad de casos. Y nuevamente Lima y Callao liderando, ¿no? En lo que es casos de resistencia y de extremada resistencia también. Entonces, también hay que considerar, como ya dijimos, la parte social, la parte de la densidad poblacional. Cuando hay poblaciones muy hacinadas, eso que en una casa viven como 3 familias, lógicamente mientras más contactos tenga una persona, mayor posibilidad de contagiar a esos contactos. Y lo otro son las migraciones o los corredores comerciales, ¿no? Siendo un puerto, lógicamente un montón de gente llega trayendo sus enfermedades. Bien. Como ya vimos en el video, la TBC puede ir en bus, puede ir en avión, puede ir transportarse, porque el vector, el humano, es el que la lleva a todos lados. Así que consideren eso también. Y acá podemos ver las zonas de concentración y acá un poco de lo que es prevención. Acá vamos a ver la primera prevención que tenemos cuando el bebé nace, es recién nacido, es que le ponemos la vacuna BCG o la del bacilo de Calmette-Guerin. Todos tenemos nuestra marquita en el brazo, la mayoría la tiene en el brazo derecho, se la pueden mirar, es una marquita que nos ha quedado. ¿Y por qué ponemos esta vacuna? Igual nos da la TBC, porque en realidad la vacuna no es para que no le dé TBC, la vacuna es para que no le dé las formas severas de TBC. ¿Y cuál es la forma severa de la TBC? La meningitis, sobre todo. La meningitis mata y es muy triste ver a gente muy joven. Si no mueren, quedan con secuelas permanentes y realmente en estados bastante graves, prácticamente postrados, dependientes. Vamos a vacunar a los niños pequeños contra lo que es la TBC y se puede poner un refuerzo cuando de recién nacidos primero y luego el refuerzo a los 6 años. Y luego viene la parte de la educación. Ya escucharon el video donde hay que ventilar los ambientes. ¿Por qué hay que ventilar los ambientes? Porque mientras más hacinado tenga yo el ambiente y la persona enferma ha estado tosiendo, en ese ambiente se van a concentrar todos los bacilos que yo he expectorado, que he tosido, ¿no? Y que están ahí flotando en el ambiente. La luz del sol mata los bacilos. El bacilo se muere por desecación, se seca. ¿Por qué? Porque el sol lo mata. Entonces es bueno que entren los rayos ultravioleta y maten a esos bacilos. Entonces, abrir puertas, abrir ventanas, que el aire ingrese, limpiar los ambientes, ventilarlos y sobre todo que entre mucha luz. Respecto a alimentación balanceada, lógicamente ya se habló de que los pacientes desnutridos tienen más riesgo de hacer TBC, así que es muy importante que haya una alimentación adecuada.
Y esa es la razón por la cual los drogadictos, los alcohólicos, como no comen, se la pasan drogándose, también van a tener más riesgo de hacer estas enfermedades. Y lo más importante, si yo ya tengo a un paciente con TBC, lo primero es tratar a ese paciente, porque si yo erradico el foco, no hay de dónde diseminar más la infección. Y luego buscar a los contactos. Por eso es que cuando un paciente ingresa, lo primero que hacen las licenciadas, las técnicas, es ir a la casa y hacer un censo de contactos. Les parece incómodo a muchas familias, pero es lo más importante. Algunas hasta tienen vergüenza, pero ¿cómo podemos erradicar esos pequeños focos? Es buscando a todos los contactos y una vez que se les hace el despistaje, darles terapia preventiva. ¿Para qué? Para evitar que pasen, como les dije antes, de TB latente o inactiva a TB activa. Y con eso estamos erradicando el foco. Pero el principal foco, nuevamente, ¿quién es? Es el enfermo. O sea, de nada sirve que yo haga el estudio de contactos, le dé la terapia preventiva, ¿no? Si el paciente no toma el tratamiento o es irregular o abandona. El paciente tiene que completar su tratamiento para que se le pueda eliminar, se pueda erradicar al bacilo. Entonces, esto es nuevamente un poco más de lo mismo, y acá les voy a hablar de lo que es la etiqueta de la tos, ¿no? Cuando vino el COVID, varios aprendieron lo que es la etiqueta de la tos, es decir, uno no puede pues toser como han visto en la foto y uno expectora. ¿Por qué? Porque estoy contagiando. Y no solo COVID, estoy contagiando tuberculosis, influenza, todos los bichos respiratorios se contagian por la misma ruta. Entonces es muy importante cubrirse, ¿no? Con el antebrazo, al toser, al estornudar, ¿no? Y si tengo secreción, esto debe ser con pañuelos desechables que tienen que ser eliminados, sobre todo si el paciente ya tiene un diagnóstico, él mismo tiene que tener su bolsita y desecharla aparte para que no esté exponiendo al resto de personas. Y esto es lo que les decía, ¿no? La higiene o la técnica de higiene respiratoria, o que le llamamos la etiqueta de la tos, ¿no? En algunos casos, sobre todo si es que el paciente está todavía positivo, le podemos pedir que se ponga un tapabocas, como ha sido casi la regla durante la época del COVID, ¿no? Le tuvimos mucho miedo al COVID y yo siempre me he preguntado por qué no le tienen tanto miedo a la TBC, si al final las secuelas también son a largo plazo. Y esto que me parece muy importante, yo no sé por qué tenemos en Perú, es probablemente donde hay la peor costumbre, creo yo, que se ha hecho hasta, no sé, ya a nadie le llama la atención, pero realmente la gente escupe mucho en el suelo y no debería ser así. Es un hábito, un mal hábito que debemos tratar de erradicar, porque realmente no sabemos, ¿no? Qué infecciones puede tener esa persona. Entonces hay que educar para que realmente no se escupa y no tener que llegar a este tipo de normativas que, como verán, las costumbres malas se tienen desde antiguo, desde antaño, y debemos tratar de erradicarlas. Esto es un poco más de lo que son las estadísticas, ¿no? Como podemos ver, esto es lo último. Fíjense, las zonas rojas, nuevamente la selva peruana, Lima y Callao, son las zonas que concentran las más altas tasas de tuberculosis, 57% del total nacional y 78% de lo que es TB multidrogo resistente y 83% de lo que es la extremadamente resistente. ¿Y qué pasó en el año 2020, ¿no? El COVID llega y aquí es donde empiezan los problemas. Nosotros hasta el año 2019 teníamos más o menos buenas coberturas, captábamos a los pacientes. Llega la pandemia, la gente no va a los hospitales, no se diagnostica y cae nuestra detección, cae nuestro diagnóstico. Y estamos reportando menos casos, pero no porque hayan bajado, es porque simplemente no se están diagnosticando. Y los pacientes, lo que es peor, piensan que si tienen tos, y eso ha pasado toda la pandemia, si tienen flema por más de 15 días o si tienen fiebre, es COVID, ¿no? No piensan en tuberculosis. Y muchos creen que han quedado con secuelas del COVID. Todos van a la consulta diciendo, yo me duele la espalda porque yo tuve COVID y he quedado mal desde el COVID. Vemos las placas, vemos los estudios, tremenda tuberculosis, tienen meses
con tuberculosis, pero la persona cree que es COVID. Entonces, COVID ya se fue, ya nos dejó una serie de cosas, pero lo que nos ha afectado en lo que es tuberculosis es que ha impactado en la detección, en el diagnóstico, nos están diagnosticando los que esperábamos, también nos ha afectado las coberturas de vacunación, la gente no se va a vacunar, los niños no se van a vacunar, eso tenemos que volver a retomarlo. Y también tenemos que retomar nuestra prevención, lo que se llama nuestra terapia de TB latente o quimioprofilaxis, que también ha bajado a consecuencia del COVID. Ahora que ya se está retomando todo lo que es la atención presencial, yo les vuelvo a repetir, deben pensar en TBC antes de pensar en COVID, ¿no? Todo flema, más de 15 días, fiebre, baja de peso, sudoración, síntomas que no tienen mayor explicación. Piensen en tuberculosis e inviten a las personas que se sientan así a que vayan a la consulta para hacerles el despistaje, ¿no? Actualmente los esputos son gratis, el tratamiento es gratis, las placas las cubre el SIS, así que creo que no hay ninguna objeción, no hay ningún problema con que se les pueda hacer el estudio a los pacientes y en general el costo pueda ser mínimo. Entonces, lo primero, diagnosticar y tratar a tiempo a los enfermos, terapia preventiva a los contactos y ya hablamos de las medidas ambientales, las medidas de protección, las mascarillas que podemos usar para protegernos cuando hay algún posible contacto. Entonces, el humano es el portador, es la fuente del contagio, entonces tenemos que tratarlos a tiempo. Eso sería todo. Yo no sé si hay algunas preguntas, podemos resolverlas con ustedes y muchas gracias a todos por su atención. No sé si puedo dejar de compartir pantalla. A ver, esto de acá. No. No sé si hayan preguntas. Ok, sí, si alguien tiene una pregunta, por favor, tiene el espacio libre para hacerlo. Buenas noches, doctora, por favor, ¿podría repetir un poquito de la TB latente? Ok, en casi todas las enfermedades hay lo que se llama el estadio de infectado y el estadio de enfermo. El infectado es aquel que generalmente adquiere al agente infectante, al bicho, ¿no? Lo adquiere, pero sus defensas son capaces de reaccionar, de defenderlo y no hacer el cuadro de enfermedad real, o sea, con daño, con lesión en algún órgano. En el caso de TBC, el latente inhala el bacilo, se aloja en su pulmón, hace lo que se llama la primoinfección, prácticamente engloba, lo cerca del bacilo y ahí queda detenido y no avanza más, si sus defensas son buenas. Pero hay un grupo de pacientes que sus defensas bajan por X razones, porque se volvieron diabéticos, porque tienen VIH-Sida, porque están desnutridos, por múltiples factores, y eso que estaba literalmente detenido, contenido, empieza a activarse. O sea, de lo que estaba totalmente inactivo, se activa y empieza a hacer daño. Lesión, hace cavernas en el pulmón, hace derrame pleural, hace ganglios. A eso se le llama la tuberculosis ya activa. Entonces, el pasar de un estadio infectante, de infectado a uno infectante o enfermo, puede ser variable, ¿no? Como decimos, generalmente el riesgo es los primeros 2 años, pero hay un riesgo de hasta un 20 a 30% por el resto de la vida de una persona. Y es porque la TBC es así, o sea, no es que se contagia hoy día y mañana ya estoy enfermo, ¿no? A diferencia de un resfrío, ¿no? Un resfrío yo me contagio hoy y de repente no hago nada. Ese es el infectado, lo inhaló, pero no pasó nada. Está infectado, pero no hace enfermedad. En cambio hay unos que se infectan y al toque, ¿no? El resfrío es rápido. Yo me expongo y al toque hago los síntomas. En el caso de TBC no, yo me expongo hoy y puedo hacer la enfermedad los siguientes 2 a 20 años, porque ese es mi periodo de incubación que tengo en el caso de TBC. Entonces es una enfermedad más lenta, más larvada, pero siempre hay que pensarlo.
Y por eso es que actualmente en el Perú, ¿no? Dentro de los chequeos médicos, por ejemplo, para trabajo, se les pide sus placas para ver si en algún momento han tenido. Hay gente que ni sabe y se nota ahí la marquita de que han estado expuestos, ¿no? Pero no tienen enfermedad activa, ¿no? O también se pueden notar las secuelas de una enfermedad anterior y muchas veces nos dicen, sí, yo tuve TBC y bueno, vemos las lesiones que han quedado. Acá hay una pregunta que me ponen en los niños fuera del PPD radiografía. Efectivamente, en ese también se está buscando mucho. Son los niños, es un dolor de cabeza hacer el diagnóstico. Recuerden que los niños no escupen. Escupen cuando ya son más grandecitos y aprenden a escupir. Entonces, obtener muestra de los niños es un poco problemático. Les hacemos lo que se llama el aspirado gástrico. A los pobres chicos se les mete una sonda hasta el estómago o se les estimula para que traten de botar flema. Pero la verdad es que es muy poca la cantidad de secreción que se puede obtener, y por eso efectivamente en heces se está haciendo, y se ha visto que en heces también tiene una gran sensibilidad diagnóstica. Pero en niños, igual que en los pacientes VIH, como les dije, lo que se hace es muchas veces una prueba terapéutica. En niños lo que se usa es lo que se llama el criterio de suma de síntomas. Los médicos le llamamos los criterios de Stegen y Toledo, porque fueron unos señores que se encargaron de establecer estas guías, y sumamos varios puntos, ¿no? Si tiene placa normal, si tiene PP positivo, si tiene síntomas, cómo está el crecimiento y desarrollo, si tiene alguna biopsia. O sea, vamos sumando cada criterio, le damos un puntaje, y si, bueno, cumple cierto puntaje, decimos, ok, este tiene más pinta de tener TBC, le damos tratamiento, aunque a veces no tengamos el BK positivo. Si la sospecha de un niño es muy alta de tener TBC, o de un paciente VIH, la sospecha es muy alta de tener TBC, sí, se le da tratamiento, y eso ya es un criterio del médico, del especialista entrenado, que tiene que justamente decidirlo. En pacientes VIH, por ejemplo, en el caso de adultos, los pacientes VIH tienen placas normales muchas veces. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico si las placas son normales? Bueno, los síntomas, a veces con ellos usamos mucho la prueba EXPERT, que es la prueba genética, detecta al ADN del bacilo, y con eso lo diagnosticamos, pero comprenderán que no es tan fácil. A veces algunos no tienen flema, entonces muchas veces lo que hacemos los médicos es, tenemos una gran sospecha, vemos que pesa más la posibilidad de TBC, arrancamos lo que se llama prueba terapéutica. Sobre todo en casos, por ejemplo, de meningitis, ¿no? Viene un paciente con VIH que tiene una meningitis, sospechamos que es tuberculosis, no vamos a esperar a 6 meses o 2 meses, no vamos a esperar a que tenga el esputo. En esos casos que son de gravedad y de apuro, hacemos esa prueba terapéutica porque es un paciente crítico, es un paciente grave. Cada caso es diferente, ¿no? Obviamente acá no hay una regla que yo pueda decir es general para todos. Se tiene que evaluar cada caso en forma individual y se diseñan los esquemas de tratamiento. Acá hay una pregunta, dice, cuando hay una persona, no sé si las estoy viendo en orden, pero sí, cuando hay una persona dentro de un bus y yo estoy dentro del bus, ¿debo bajarme del bus? ¿El virus se queda? Sí, la idea es que el bus debe estar bien ventilado, ¿no? O sea, si vamos en una combi que no tienen una ventana abierta, lógicamente el riesgo, el hacinamiento hace que ahí se concentre, igual que el COVID, todas las partículas infectantes. Entonces, si yo tengo mi mascarilla, mi riesgo es menor. Si yo tengo una buena ventilación en el bus, mi riesgo es menor. De hecho, en el Perú, Lima y Callao, subirse a un bus es probablemente viajar con pacientes con tuberculosis. Y no lo sé, entonces es por esto la razón que debemos tener las ventanas abiertas, y yo diría que en algunos casos sí valdría la pena en ciertas zonas de tener mi mascarilla puesta, ¿no? Por eso es que se dejó la recomendación, si se acuerdan, a pesar de que ya la pandemia ha bajado, de que todavía se siga usando la mascarilla en los buses de transporte público y en los hospitales. ¿Y por qué en los hospitales? Porque ahí no solamente hay COVID, ahí también hay TBC. O sea, nuestros sitios de más alta tasa de contaminación van a ser donde hay pacientes probables con TBC. Entonces, en Lima y Callao, ir en un bus, sí. ¿Se baja del bus? Sí, pero yo no sé si la persona tiene TBC. De repente tiene un resfrío o tiene otra cosa. O sea, no necesariamente todo el que tose tiene TBC, puede tener otra enfermedad también.
Entonces, obviamente hay que ver cada caso, pero una buena técnica es abrir ventanas o tener una mascarilla, que también es la otra forma, la mascarilla doble, ¿no? Porque la simple no me ayudaría mucho. Y acá me ponen, entiendo que los rayos X en niños es lo que determina. En los niños hay que sumar criterios, como ya dije. Solo la placa a veces no diagnostica mucho. La placa puede ser normal también. Hay que ver cada caso en forma individual. No hay una regla para todos. ¿Cómo se diferencia entre una tos seca, una tos con flema o un estornudo? A ver, los estornudos casi siempre son temas virales, resfríos, gripes, que generalmente no se asocian con lo que es tuberculosis. La tos en TBC puede ser seca o puede ser con flema. Eso, los síntomas, la sensibilidad diagnóstica de los síntomas es muy baja. Es decir, yo por los síntomas no puedo decir este paciente tiene TBC. El síntoma me puede orientar. Una tos que dure una semana probablemente es un proceso gripal, un resfrío, ¿no? Un virus. Pero si ya dura 2 semanas o más, hay que pensar en TBC. Si además tiene síntomas adicionales como baja de peso, fiebre, ¿no? Me pueden orientar más, pero no son exclusivos. También puedo tener un paciente con asma que tiene tos y le dura un mes la tos. Entonces vemos si la placa es normal, lo examinamos, ¿no? Si le silba el pecho, si se ahoga. Ahora, ¿podemos tener un paciente con tuberculosis que también le silba el pecho? Sí, también tenemos pacientes que creen que tienen asma y son tuberculosos. Por eso la idea es que la regla dice, ¿no? Tos con flema por más de 15 días, vayan al hospital, les hacemos los estudios y descartamos que no sea TBC. Una vez que ya tenemos la placa, ya tenemos los esputos, está todo negativo para TBC, ya, buscamos si no es asmático, si no tiene fibrosis pulmonar, si no tiene enfisema, silicosis, en fin, cualquier otro problema. Pero aquí en el Perú, tos por más de 15 días, primero pensar en TBC, ¿no? Si tiene fiebre, ¿también podría ser COVID? Sí, también podría ser COVID, pero insisto, debemos pensar, si dura más de 15 días, en TBC. Siempre pensar en TBC aquí en el Perú, porque han visto ya los gráficos, y sobre todo en IME Callao tenemos una alta prevalencia de esta enfermedad. Creo que he contestado todas las preguntas que estaban en el chat. No sé si haya otra. Estoy revisando, me parece que no. Yo quería terminar, porque sé que todos ustedes son nuestro apoyo, nuestro pilar en lo que es la comunidad, ¿no? Es muy importante que la comunidad nos apoye justamente en esta primera detección del sintomático respiratorio. Como ya dije, nuestra captación de sintomáticos, o sea, el hecho de buscarlos, encontrarlos y enviarlos a que se hagan el estudio ha bajado. Y baja porque, insisto, que las personas creen que es cualquier otra cosa y no piensan en TBC. Si el estudio del esputo es gratis, si las placas las podemos sacar por el CIS también gratuitamente, básicamente la consulta también sale por el CIS, entonces realmente no veo cuál es el problema en que lleguen estos pacientes y lleguen tempranamente, ¿no? Estamos viendo pacientes que llegan después de 2 meses, 3 meses, con los pulmones ya bastante destruidos. O sea, si no es porque vienen con tos con sangre, no van al hospital, ¿no? Y eso no debiera ser, ¿no? A la primera, yo diría, los primeros 15 días, perdón, que la tos está durando, ya deberían llegar al hospital para hacerse los estudios, ¿no? Que insisto en que son gratuitos. El tratamiento también es gratuito. En algunos casos en que inclusive ha sido necesaria la cirugía, también se ha coordinado para que la cirugía pueda ser gratis. O sea, en el Perú, en lo que es el tratamiento de TBC está cubierto, ya sea por el CIS, en el Ministerio de Salud, o ya sea por Salud o las Fuerzas Armadas, dependiendo de si el paciente tiene algún tipo de seguro en las instituciones armadas, ¿no? Pero la idea es que el paciente no está desprotegido. Y los tratamientos no se venden en una botica, o sea, no es que yo tengo tos con flema, entonces debe ser tuberculosis, porque la doctora ha dicho que tengo tos por 15 días, que me den mi tratamiento de TBC en la farmacia y me automedico. No, el tratamiento no se vende por ley, nadie lo vende, está prohibido.
Así que si alguien está vendiendo pastillas de isoniazid o de rifampicina, está prohibido. No se puede vender porque es gratis. Las clínicas privadas inclusive están enviando a sus pacientes a los centros de salud para que reciban tratamiento, porque el tratamiento debe ser supervisado por si hay algún tipo de complicación, si hay algún tipo de alergia, ¿no? Entonces necesitamos, como ya les dije, que podamos contar con la colaboración de todos ustedes para que nos envíen a las personas de su entorno, de sus áreas, para que puedan hacerse los despistajes. Y lo primero es los contactos de los pacientes, los que ya sabemos que tienen TBC, y muchas veces son familias numerosas, tienen que hacerse los despistajes respectivos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por los saludos. Acá veo algunos saludos. Sí, bueno, doctora, el agradecimiento de todos los participantes por su excelente exposición sobre el tema. Hemos entendido que usted está a cargo de coordinar el tema de la tuberculosis en el Hospital San José. Y usted de manera muy ilustrativa ha demostrado pues todo lo que sabe acerca de la tuberculosis. Nuevamente nuestro agradecimiento a su ponencia por parte de este grupo y yo como parte de ser anfitrión de este chat. Muy amable, gracias. Gracias a todos, gracias. Nos vemos. Hasta luego.